Hola, me preguntaréis cómo he llegado a trabajar en una fábrica. Ahora os lo contaré, ya que La revolución industrial surge en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra hay unas políticas liberales que harán que los campos pasen a ser propiedad privada, es decir, cambian toda la estructura de la propiedad. ¿Y ello qué genera? Genera que se mecanicen algunas labores del campo para obtener mayores beneficios. Tenemos una gran serie de beneficios. ¿Y estos beneficios qué harán? Harán que se reinviertan. Cambiará la idea económica, ya no es almacenar la riqueza, sino invertirla. Y para ello se iniciará lo que se conoce como el comercio triangular, de Europa a África, donde se venden productos en África, que se compran esclavos para vender en América, y se trae azúcar, tabaco, algodón a Europa. Todo ello, ¿qué hace? Crea una gran riqueza. Además, todos estos elementos provocan un descenso en la tasa de mortalidad, mientras que la tasa de natalidad se mantiene elevada. Este descenso que provoca que haya un gran crecimiento de la población. Estaríamos en esta fase 2. Fijaros, el crecimiento de la población provoca una migración hacia la ciudad. Y además, junto con el comercio triangular, cada vez hay que producir más. Hay más gente. Por tanto, se quiere producir. Y por eso surge una serie de inventos nuevos. El más importante, la máquina de vapor. Esto es lo que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque produce la energía donde la necesitas. Ya no depende de la naturaleza. Claro, la máquina de vapor necesita el qué? Necesita herramientas, máquinas, hierro. Y esto amplía la producción siderometalúrgica y la del carbón, el carbón de coke. Pero también la que tendrá un gran impulso es la industria textil. Pero claro, al final todo esto en un mercado interior no es rentable. Hace falta exportar. Y por ello aparece el barco de vapor de Fulham y el ferrocarril de Stephenson. Todo esto amplía mercados y cada vez se puede vender más lejos, lo que hace que cada vez haya un mercado más grande y que cada vez haya que tener nuevos inventos para producir muchísimo más. En este momento también hay un gran problema, y es que los sueldos de un adulto no bastaban, con lo cual encontramos el trabajo infantil. Pensad, en las fábricas se pagaba la mitad a una mujer y una cuarta parte a los niños, que a veces tenían trabajos muy duros y en los que podían perder extremidades e incluso la vida de otros dependían de ellos. La revolución industrial se irá extendiendo por Europa, en Francia, en Bélgica, en Alemania. ¿Por qué? Porque son territorios donde hay yacimientos de hierro, donde hay carbón, y será muy impulsado por el ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril demanda hierro y carbón. Y además también se expandirá por Rusia, aunque será muy lenta, debido al gobierno absolutista del zar, y después también se expandirá fuera de Europa, en Estados Unidos, gracias a su gran mercado interior y a los grandes yacimientos, y en Japón, a partir de mediados del siglo XIX, con la dinastía Meiji. Esta primera revolución industrial será sustituida por la segunda revolución industrial, donde hay un gran descubrimiento, un gran avance. El petróleo como fuente de energía, con el motor de combustión interna, y la electricidad para transmitir la energía. La aparición de la electricidad que produce nuevos inventos, el telégrafo, el cinematógrafo, los tranvías, todo esto cambia la forma de moverse. Pero es que no solo cambia esto, sino que cambia la forma de producir, con el trabajo en cadena. ¿Vale? Aquí lo vemos en la fábrica Ford. ¿Qué significa el trabajo en cadena? Trabajar para producir más rápido, mejor y más barato, es decir, abaratar costes. La idea es que los trabajadores no hagan más de uno o dos movimientos mientras las piezas van pasando por una cadena. Claro, aquí vemos una nueva organización del trabajo, pero es que también hay una nueva organización empresarial, la concentración empresarial. Vamos a acabar con la competencia. Si no hay competencia, todo el beneficio es para mí. Puedo poner los precios que yo quiera. Y eso es lo que al final busca una empresa, tener beneficios. Las concentraciones pueden ser de dos maneras. Una concentración vertical, donde tengo el control de todo el proceso productivo. Fijaros en este caso, las minas de carbón, las minas de hierro, una fundición, talleres de construcción mecánica, astilleros, puertos para el transporte, e incluso bancos que me den los préstamos. Mientras que la concentración horizontal es controlar una fase del proceso productivo, por ejemplo, en este caso las fundiciones. Al controlar las fundiciones, yo marco el precio que quiero para el mercado. También las revoluciones industriales que provocan cambios en la sociedad. Ahora ya aquí sí que se ha abandonado el concepto de antiguo régimen, de estamentos, que ya había acabado con la Revolución Francesa,
sino que aquí encontramos unas clases económicas. ¿Por qué económicas? Porque si tú te enriqueces, subes, te empobreces, bajas. Y hay una clase alta con la alta burguesía, que son los industriales, comerciantes, banqueros. Y fijaros que habla de la nobleza tradicional. ¿Por qué la nobleza tradicional? Muy fácil, porque son los grandes propietarios de tierra y así todo aún tienen poder económico. Una clase media con los trabajadores cualificados, funcionarios, campesinos propietarios. Y una clase baja que es el proletariado industrial, es decir, los trabajadores de las fábricas, campesinos con muy poquitas tierras, jornaleros, etc. Fijaros que lo tenemos aquí también. Burguesía, control del poder político, propietaria de los medios de producción. Es decir, tienes dinero, tienes poder político. Por otra parte tenemos el proletariado, que vende su fuerza a cambio de un salario, y finalmente los campesinos. Todo esto, pero ya lo hemos ido viendo, marca cambios en el urbanismo. Hemos hablado, aumenta la producción del campo, aumenta la esperanza de vida, aumenta la población, y eso genera la migración a las ciudades, donde habrá muchos trabajadores. ¿Para qué? Para pocos puestos de trabajo, con lo cual al final los trabajadores serán explotados. Y además se crearán barrios diferentes. Tenemos los barrios de los ricos, barrios con grandes avenidas, bien iluminados, alcantarillado, parques, servicios públicos, que contrastarán con los barrios de la gente pobre. Barrios oscuros, grises, calles estrechas, muchas veces sin alcantarillado, donde las enfermedades serán continuas. Más estos barrios cerca de las estaciones de tren, cerca de las fábricas, de los puertos, con lo cual muchos serán insalubres. Tenéis que pensar que en este momento aparece el capitalismo y aparecen las ideas de Adam Smith, el pensador que dice que el Estado no tiene que inmiscuirse en la economía, que cada uno tiene que buscarse su vida, las soluciones. Es decir, el Estado no invierte en la economía, no invierte en nada, sino que es todo iniciativa privada. Frente a estos problemas de la sociedad aparece el movimiento obrero. En un principio es un movimiento obrero violento, con el ludismo, huelgas, protestas. Se intentará el qué. Se intentará también algunas asociaciones como las Trade Unions o las asociaciones de socorro mutuo. Pero no dejan de ser asociaciones para un trabajo, para una empresa casi, para una pequeña localidad. Hay que esperar las ideas de Karl Marx y de Bakunin, donde surjan los dos grandes principios. El marxismo que defiende el qué, la conquista violenta del poder, la conquista mediante la revolución proletaria, la revolución de los trabajadores, que se harán con el poder. ¿Para qué? Se hacen con el poder para conseguir una sociedad comunista a partir de la dictadura del proletariado. El proletariado tiene que quitar a la burguesía del poder, hacerse con el poder y de esta manera conseguir una sociedad igualitaria. Por otro lado, tenemos las ideas anarquistas de Bakunin, Proudhon o Kropotkin. Estas ideas anarquistas que propugnan la destrucción del Estado, no la conquista, sino la destrucción del Estado y la creación de una sociedad basada en el individualismo, donde los distintos grupos crean sus propias normas y a base de fusionarse estos grupos se creará una especie de Estado totalmente igualitario. Marx y Bakunin intentaron fundar una asociación internacional. Querían todos los trabajadores del mundo unirse. Pero esta asociación internacional fracasa por las diferencias en cómo conseguir el mismo objetivo. Mejoras que el trabajador, que el proletario viva mejor. Y por eso esta primera internacional fracasará, se dividirá. También hay que tener en cuenta el fracaso debido a la guerra entre Alemania y Francia con la unificación alemana. Y posteriormente se creará una segunda internacional marxista que fracasará con el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no consiguió convencer de que eran todos trabajadores que tenían que luchar por sus intereses y no por los de la burguesía. Bakunin también intenta crear la Internacional 2,5, pero también con el mismo fracaso. Durante esta segunda internacional es cuando se crean los símbolos: la Internacional marxista, la Internacional comunista, la bandera, la festividad del 1 de mayo. Bien, con esto acabamos este pequeño retrapaso a lo que es la revolución industrial. Vale, pensar que hay mucha más información.